Mire, yo estaba de acuerdo con los ideales de Francisco y Madero, y pues por eso me uní a la lucha, ¿cómo no? Yo dirigí el movimiento villista a cargo de la División del Norte. La revolución nació como finalidad de redimir a todos los trabajadores, ennoblecer a todos los que producen y estimular a todos los que trabajan por un bien común en engrandecimiento de nuestro país. La casa se prestaba para la reunión de varios miembros del partido político de Madero. El gobernador Mucio Martínez estaba ya tras nuestros pasos, pero esa noche, la noche del 18 de noviembre de 1910, estaban los hermanos Bautista, Aquiles, mi familia, y accidentalmente se cae un arma y se dispara. No me diga. Esto alertó a las autoridades, que bajo el cargo de conspiradores rodearon la casa. Mi principal reto al tomar el cargo fue contrarrestar la total bancarrota en que la administración del general González dejó a la hacienda pública, con el cortejo inevitable de males que trae consigo. El principal, el aniquilamiento total del crédito público. Me permito recordarles que como parte de mi actividad periodística, he tenido la oportunidad de hablar con personajes de gran trascendencia para la Revolución Mexicana. Y el hecho de hablar con ellos y ellas me ha permitido poder transmitir una visión lo más objetiva y cercana posible de este movimiento armado. Así que sin más preámbulo, le presento nuevamente al caudillo Pancho Villa, al gran militar y presidente de México Álvaro Obregón, a la revolucionaria Carmen Cerdán y al exfuncionario porfirista don José Yves Limantour. Ah, qué Carmelita. ¿Qué tal, caballeros? Dama, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en La Revolución Revisitada. Les agradezco su presencia. Al contrario. Gracias, Juanito. Gracias, muchas gracias. En la plática anterior me quedaron muchos temas pendientes. General Villa, Sí. usted se volvió muy famoso en Estados Unidos y en Hollywood. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues mire, por ahí en diciembre de 1913, cuando me apoderé de Chihuahua, expropié una gran extensión de tierras, entre ellas las tierras de Luis Terrazas, de la familia de Luis Terrazas. Y pues yo le di de comer a los pobres y les prometí a mis soldados grandes extensiones de tierras al triunfo de la revolución. Pues tal vez sea por eso, ¿no? Sí, debe ser. Muy interesante, señor Villa. Gracias, Carmelita. Si me lo permite, mi general, usted estuvo aquí preso en Lecumberri, ¿no? Sí. ¿Qué nos podría contar por qué lo trajeron y cuál fue la causa? ¿Cómo lo trajeron? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué pasó? Sí, pues aquí estuve yo, ¿Sí? así es. Huerta procedió a trasladarme para acá, acusándome de robo y rebelión. Y fíjese, Huerta
para justificarse con el presidente Madero, le escribió una carta diciéndole que él no me odiaba, no, hombre, todo lo contrario, que él me respetaba y me admiraba por ser una persona útil, hágame el favor, y que no debía relajar sus medidas disciplinarias por ningún miembro de la División del Norte. Oiga, nomás eso. Perdón que lo interrumpa, pero es que eso es inconcebible. Me parece muy vil por parte de Victoriano Huerta. Para nadie es un secreto que él odiaba a usted. E incluso quiso matarlo. Y así es, Carmelita, así como lo dice. Fíjese, y como prueba de lo que le estoy diciendo, ese tal Victoriano Huerta sabía que tenía un enemigo en mí y bien ganado, por lo que lo intentó cuando me trasladaron primero en Torreón y luego en San Luis Potosí, aplicarme la ley fuga, o sea, pues matarme. ¡Qué barbaridad! Así como lo oye, y pues como pude, llegué aquí a la Ciudad de México, así, sanito y todo. Primero aquí en Lecumberri me encerraron y luego me trasladaron a la prisión militar de Santiago de Tlatelolco. En la charla anterior se tocó el tema de la batalla de Guanajuato, que marcaría el rumbo de la Revolución Mexicana. En dicho acontecimiento se enfrentaron la División del Norte, encabezada por el general Villa, y las tropas constitucionales, encabezados por Álvaro Obregón. El resultado de esta, ya lo sabemos. La derrota fue para usted y los constitucionalistas ganaron esta batalla. Esta batalla que fue después una ensalada, es correcto, entre los mismos bandos de Trinidad, Santana del Conde se volvieron a enfrentar, ¿no es así? Así es. En esa última batalla viene un hecho que creo que lo marcó bastante a usted, presidente Obregón. Ahí fue donde usted perdió el brazo. ¿Podría contarnos algo acerca de esta batalla? ¿Cómo ocurrió los hechos? Sí, no hay problema, mi estimado John. Mire, usted ya dijo dónde era el lugar. Estábamos con la batalla y en algún momento comenzaron los cañonazos, por lo cual decidimos irnos hacia las trincheras. Estábamos más o menos como unos 25 metros. Íbamos a la mitad, entre lo que era la cúpula y las trincheras. 25 metros para llegar. Para llegar a las trincheras, exactamente. Y cuando de pronto al grupo que me acompañaba y a mí, una explosión nos mandó a volar por los aires, una granada. Y pues desafortunadamente las esquirlas de la metralla, cuando me di cuenta y pude reaccionar, me habían arrancado el brazo. Y quise incorporarme, aún así. Pero la verdad es que sentí un dolor bastante fuerte en el costado derecho y fue cuando me di cuenta que estaba yo completamente lleno de sangre. También me había afectado toda la metralla en esta parte. Lo siento mucho, señor Obregón. Las batallas fueron muy cruentas. Y aunque yo no sufrí ningún daño físico grave, sí perdí gente muy querida de manera sangrienta. Pero pasemos a un tema menos crudo y menos doloroso. Aquí entre mis apuntes tengo una pregunta que quiero hacerle. ¿Usted qué opina de la desigualdad social en México? Bueno, déjeme decirle que por fortuna en estos momentos ni el pobre está tan abajo, ni el gobierno tan arriba. No, señor Obregón, discúlpeme, ahí sí no coincido con usted. En México hay gravísimas desigualdades. Dígale, Camerita, dígale, porque los políticos nada más hablan, solo sirven para eso. A ver, ¿a qué se refiere usted, doña Carmen?
¿A qué desigualdad? Pues entre ricos y pobres, entre patrones y obreros, entre hacendados y peones, entre hombres y mujeres, la lista es inmensa. Bueno, no niego que usted tiene algo de razón, pero yo estoy hablando de que hemos mejorado en lo social, que eso es de lo que exclusivamente estoy hablando. Bueno, y usted como revolucionario y también como jefe de Estado, ¿qué opina del socialismo? El socialismo busca apoyar a la gente de abajo para que haya un equilibrio entre trabajo y capital, porque solo así vamos a poder desarrollar una mayor equidad entre los bienes y entre las riquezas que la naturaleza nos ha dotado. Pero muchas gracias por compartirnos todo esto. Volvamos con usted, doña Carmen. Por favor. Usted vivió momentos muy duros durante la Revolución. Ya antes nos platicó de lo ocurrido el 18 de noviembre de 1910, perdón. Pero quisiera darnos más detalles de esa jornada, toda vez que en realidad fueron los primeros tiros que empezaron este movimiento armado. Mire, Aquiles organizó a un grupo de correligionarios en la planta alta y Máximo otro grupo en la azotea de la casa. Cuando sucedieron los primeros tiros, se reforzaron con cientos de elementos que aparecieron en las calles, en las iglesias y avenidas que se conducían al cuartel de Santa Clara. Espero no pecar de indiscreto, doña Carmen, pero me gustaría saber qué acciones tomó usted ante un escenario tan poco halagüeño. Impulsada por una fuerza interna, subí las escaleras de la casa y me dirigí al balcón, esperando ver a grupos de revolucionarios aparecer por las calles con el fusil en la mano, decididos a unirse a la batalla para defender la causa. Sin pensarlo dos veces, abrí las ventanas del balcón, con la carabina en la mano, el corazón enardecido y con todo el aliento que tuve grité: mexicanos, no vivan de rodillas, la libertad vale más que la vida. Viva la no reelección. Esto, mi Carmelita, Bravo, qué bárbara. muy bien. Tal vez no coincida ni con su causa ni con sus ideales. Ay, usted siempre. Pero le muestro sinceramente todo mi respeto por su valentía. Pero cuéntenos, ¿cómo es que iniciaron el movimiento armado? Eso, sinceramente, me interesa mucho. Yo creo que también aquí a los caballeros. Sí. Mire, los primeros indicios de la participación política de nosotros los Cerdán datan de 1909, cuando se llevaron a cabo las elecciones para gobernador en Puebla. Participamos en la creación del club antireeleccionista Luz y Progreso. Fue entonces cuando encarcelaron a Aquiles por sus actividades políticas. Pero ese club no era exclusivamente para caballeros. Ay, hombre, otra vez. Sí, Luz y Progreso estaba formado nominalmente por hombres, pero las reuniones, al ser en el interior de nuestra casa, nos permitieron participar a todos nuestros hermanos, Aquiles, Natalia, Máximo y a mí, junto con algunos correligionarios destacados como el señor Francisco Panganiba y Manuel Velázquez. De su eficiente participación y relevancia en el movimiento, da cuenta una misiva del insigne revolucionario Francisco Cosío Robelo. ¿Nos podría contar algún detalle importante de esa carta? Que traigo conmigo. Sí, la recuerdo. Perfecto. Y con gusto, si me lo permiten, Adelante, la compartiré Carmelita. con todos ustedes. Sí, está perfecto, no se preocupe. Por favor, adelante. Gracias. ¿Hay algún problema, caballeros? Adelante. Contrario. Adelante, por favor. México, 15 de octubre de 1910. Señorita Carmen Cerdán, Puebla, Puebla. Muy estimada señorita, le doy las más expresivas gracias por la eficacia con que se sirvió atender la súplica que con un enviado le hice. Tenemos pensado mandar una persona de confianza a San Antonio
y tomando en cuenta que Aquiles está allá, desearíamos saber, para el caso de resolvernos, si alguna de ustedes quisiera ir. El viaje, en caso de hacerse, será el de la próxima semana. En espera de su respuesta, me es grato suscribirme suyo, atento, amigo y respetuoso, Francisco Cosío Robelo. Muy bien, Le Carmen. reitero, estimada dama, mi respeto y mi admiración. Lo mismo digo yo. Y yo también, sinceramente, Carmelita. Gracias, caballeros, por sus palabras. Bueno, ahora quisiera preguntarle a usted, señor Limantour. Usted, ya que estamos hablando de lleno de esto de la Revolución Mexicana, usted desde el gobierno de Porfirio Díaz, ¿trataron de mediar o conciliar cuando este movimiento estaba dándose, esta revuelta? Hombre, La primera vez que se trataron estos asuntos en mis conversaciones con el general Díaz, fue con motivo del ofrecimiento que nos hizo el licenciado Rafael Hernández, primo de Madero, para ir a sondear personalmente la disposición con este último, su disposición para hacer arreglos. Otro caso, el 9 de abril de 1911, interrumpiendo repentinamente los acuerdos de Hacienda, el presidente me manifestó sus deseos de ir a hablar con don Ernesto Madero para darle algunas ideas y tal vez así darle una feliz terminación a la crisis política. Bueno, y usted específicamente, ¿cómo se vio involucrado en estos intentos de negociación? Todo el mundo quería hablar conmigo, como si de mí hubiese dependido el desenlace maravilloso de esta situación. Iban y me decían su forma de pensar acerca de la prosperidad del país y sus medios para realizarlos. No se necesitaba ser muy perspicaz para darse cuenta de la desolación y el desorden que existía y reinaba en ese entonces en México. Sobre todo también en las personas muy allegadas al gobierno. pues sí. Todo el caos se aprovechaba también para observar dos cosas. El inminente enojo de las personas y la desconfianza hacia el gobierno. Pues, ¿cómo no? Bárbaro. ¿Llegó usted a conocer las causas del levantamiento armado? ¿Qué opinaba sobre ellas? Si me permite, traigo aquí unas notas que hice acerca de mi libro, Las Memorias, que podrían contestar a su pregunta. Adelante, por favor. La cuestión agrícola que había venido a ser en los últimos años motivo de conmociones sociales de mucha trascendencia tenía muy diverso carácter y fue inminente, menos aguda en tiempo de la administración del señor general Díaz, que en esos años. Dos eran entonces los principales problemas que se agitaban, pero sin amenaza alguna para la paz pública, sino más bien en medio de cierta indiferencia de la inmensa mayoría de los interesados, el fraccionamiento de la propiedad y el regadío. Sostener hoy que la revolución de 1910 fue ocasionada principalmente por la agitación de las masas que pedían tierras y agua para regarlas. Eso es desfigurar intencionalmente los hechos en defensa de una causa que no existía o que apenas se traslucía en los documentos y publicaciones de esa época. Díaz se religió en 1910, lo que fue la gota que colmó el vaso para toda la población mexicana, ¿no es correcto? ¿Recuerda usted ese momento?
En el manto lujoso y brillante de una celebración sin igual, por supuesto, del centenario del grito de la independencia, se disimulaban el agitado, todas las inquietudes que también todas esas personas sabían. Se disimulaban también a los que estaban en desacuerdo, a los ambiciosos, a todas esas personas cuyo número y atrevimiento crecía rápidamente. ¿Atrevimiento, dice usted? ¿Qué quería que hicieran? Se estaban muriendo de hambre. Por supuesto, era inminente la crisis política y no tardaría en estallar. No tardaría en estallar, sino el presidente cambiaba su forma de gobernar, daba permiso de concursos de otros elementos o cambiaba la dirección de su política. Pero eso no fue la gota que derramó el vaso, por lo menos no la primera. Y ya con la perspectiva que da el tiempo, díganos, señor Limantur, ¿qué opina sobre cómo actuó el gobierno federal en los inicios de la revolución? ¿Cómo actuaron ustedes? Los métodos que tomó el gobierno me tenían muy intranquilo. No me diga. Podíamos ver que no eran suficientes los servicios para mantener el orden público. Pues claro que no. Y también no se oraba en cuestión política. No se oraba bien con las cuestiones necesarias que se necesitaban en ese entonces. Le ruego sea más explícito, por favor. Sí, es que a ver, díganos. Disolver clubes, sociedades, partidos, arrestar a cualquier persona que quisiera matar la tranquilidad pública. Todo eso no solamente es explícito, es un deber del gobierno realizarlo. Pero hostilizar, privar de la vida o de los bienes a personas, que uno creyera que fueran amigos, familiares de todos los revoltosos. Hombre, de los Eso revoltosos. podía destapar el odio y así esas personas podían unirse a las filas de la revolución. No sabe ni lo que dice este hombre. de Esto veras. es muy revelador, muy revelador, ¿no es así? Pues más o menos. Pero oiga, quisiera no es yo dar un giro abrupto a esta que- conversación, De veras, no, hombre. a esto que en realidad es un encuentro de ideas, ¿estamos de acuerdo? Así es. No más que encuentro de ¿Es consciente usted de que es una leyenda en México? No, amigo, no. Yo no soy ninguna leyenda. Para los mexicanos, Francisco Villa es un bandolero. En todos aquellos lugares me consideran como un hombre malo. Y no es que fuera malo. Simplemente yo luchaba por defender a mi raza, mis hermanos. Yo creo que está siendo demasiado injusto consigo mismo, porque para mí también es una leyenda. Para mal será. Pues puede ser. Pero mire, amigo, yo prefiero pagar antes un maestro que un general. Porque pues todo con voluntad se puede, ¿que no? Y pues para los estudiantes que ahorita están en eso, cuando yo muera y ellos ya sean personas grandes y letradas, tengan un buen recuerdo de mí. No me negará usted, Doroteo, que ha delinquido, ¿verdad? Pues mire, amigo, le voy a decir una cosa. Con honestidad, si hablamos de honestidad, le voy a decir que en mi hacienda nunca ha faltado nada. Y a cualquiera que sorprenda robando algo, lo fusilo. Yo, fíjese que voy detrás del vino. Sí, continúa. Sí, le cuento Juanito, no sé, no, mire, yo voy detrás del vino porque mis hermanitos de raza son, pues, aparte de mal alimentados, irresponsables, y cuando les pagan la raya, van y se lo gastan todo en la cantina, y no llevan nada a casa. Eso ha evitado que los niños mexicanos tengan, pues, las posibilidades de estudiar por la falta de responsabilidad del padre.
Por eso, yo a cualquiera que sorprenda vendiendo sotol, también lo fusilo. Bueno, ya nos mencionó que no le gusta el alcohol ni que sus hombres lo beban. Entonces, ¿qué le gusta beber? ¿A usted? Malteada. Malteada. Sí, y si es de fresa, mejor. Vamos a ponernos un poco más serios. Es una pregunta obligada. ¿Eh? ¿Puede decirnos cómo fue su rendición? Sí, Juanito. Mira, tuve unas pláticas con el presidente provisional, Adolfo de la Huerta. Y el 28 de julio de 1920 firmé mi rendición en el Palacio Municipal de Sabinas, Coahuila. En esa rendición a mí se me obligaba no levantarme en armas en contra del gobierno y me quitaron mi hacienda del Canutillo en Durango y unos 50 hombres de guardia personal. Pero para mis enemigos, esta rendición nada más era una tregua, porque me seguían teniendo miedo. Mientras yo viviera, ellos seguían teniendo miedo. Tiene toda la razón. Ya casi es momento de despedirnos. Pero yo quisiera preguntarle a usted, que fue un gran militar. ¿Cree que México está listo para dejar las armas y transitar hacia mejores tiempos? Mire, Mr. John, los pueblos que saben ejercer sus derechos evitan el sacrificio de acudir a las armas. Nuestro pueblo ha evolucionado ya y está resuelto a exigir sus derechos y libertades, cuya conquista ha sido a través de una guerra larga, cruenta y sangrienta, ruinosa. La guerra, sí, fue muy cruenta, pero la lucha y la victoria fue del pueblo. Ojalá así sea, por el bien de México y de los mexicanos. Es momento de despedirnos y les agradezco mucho el que hayan tenido la confianza y que hayan venido con nosotros a expresar sus ideas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer. Un gusto haber charlado con todos ustedes. Un gusto para mí también. Distinguida dama, caballeros, Gracias, gracias, Juanito. presidente. Estuvo muy a gusto la platicadita, ¿a poco no? Pancho, muchas gracias por haber asistido. Hombre. Y a ustedes también les agradezco que hayan estado aquí con nosotros en la Revolución Revisitada. Hasta la próxima. Oye. Caballeros, muchas gracias. Qué bueno que